Hola camaradas, soy Josanguz y bienvenidos a este vídeo en el cual por fin tenemos novedades oficialmente de The Last of Us Remake, ¿no? Este parte 1 que debido a las filtraciones, al gameplay mosteado y toda la polémica, pues PlayStation ha salido y va a mostear en este vídeo de 10 minutazos tanto sus características como también el gameplay. Recordad que este juego ya está en Gold, recordad que este juego pues va a salir ya, ¿vale? Va a salir en septiembre y vamos a ver todas sus características. Parece que han cedido a la presión, supongo, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo. Podéis dejar un like y todo eso y vamos a darle. Let's go. Está en inglés, ¿vale? Ya aviso. Vale. No voy a saltar ni nada. Y a ver qué tal. Vale. Que dicen que hace unos años han acabado de Last of Us, el primero. Dice que lo que buscan es buscar con The Last of Us Parte 1 hacerlo tan bueno como gráficamente como en el 2, ¿no? If we do that, we could actually come even closer to our original vision of what the first game would have been had we not been constrained by technology. Dice que, bueno, dice Last of Us Parte 1, reconstruido para PlayStation 5. A ver, vamos a ver. The original creative vision of The Last of Us, I think in a lot of ways was larger than what the PlayStation 3 was capable of. Dice que el punto de vista que quisieron mostrar en The Last of Us era mayor de lo que era capaz la consola, ¿no? Oye, se ve guapo, Vale. Esto en PlayStation 4 Pro, hostia. A ver, se notan las cosas, LOL. Hostia, Hostia, hay cosas muy gordas, Vale, los planos son distintos. Los modelos son distintos. La iluminación es distinta. Coño, y Riley se ve aquí muy bien. Las caras son mucho mejores. Hostia, este es el tío que te la lía luego en el 1. So no matter what, you stick to me like glue. Like glue. Got it. Good. We are able now to not only just have the highest fidelity characters in the cutscene. Dice que no solamente tiene la capacidad de traer la más fidelidad de los personajes en la escena, ¿no? Every part of the game has benefited from seamless transitions and emotional scripting. Dice que han cambiado el tema de las emociones. Vale, que han cambiado las expresiones de los personajes. Básicamente que antes eran muy estáticos y ahora pues como que se mueven y demás. Y que ahora se cambian las caras y todo eso, ¿vale? O sea, se nota que hay trabajo, es lo que yo digo. O sea, se nota que no es un remaster o un port, sino que hay algo más. Pero vamos a ver ahora si hay algo más, ¿no? Que aquí esto ya es oficial, ¿eh? Aquí ya podemos opinar de verdad. Y se ve que hay trabajo, ¿no? Ahí va. Vale, esto es en el puente. De acuerdo. Ahí va. LOL. El environment ha mejorado bastante, El tema de la destrucción y todo eso. Sí, eso sí se nota, Que estoy analizando y sí, antes los elementos de pantalla no se... como que no se rompían tanto. And it has sophisticated systems for things like the fundamental knowledge model of how these NPCs perceive. Vale, están hablando del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Toma por culo. Dice que ahora los enemigos se comunican uno con otro para saber dónde están los personajes y todo eso. Eso es lo que están comentando, vamos. Joder, hombre, a ver, gráficamente se nota. O sea, yo ya, sobre todo en esta parte, me acuerdo perfectamente que esta parte en el de Last of Us original era como más amarillento. Dice, vale, que este enemigo está yendo por aquí. Vale, según estaba comentando, los personajes, la IA, ¿no? De tu compañero como que está mejorado, según están comentando.
Another big enhancement to the gameplay Y que algo que is han that mejorado we es have this technology called motion matching. Motion matching is this technology that's basically using logic that tries to match the desired movement to a bucket of hundreds of animations. A mocap actor has Vale, gone in joder, and macho. run this whole gauntlet of Que hay cosas movements que to son get a en really inglés y full yo no set of entiendo, all the different ways entonces a person can move. estoy And then intentando it's escuchar. basically every frame trying to find the best matching animation. Que están intentando como el tema de la animación para que salga bien el tema del andar, supongo. Gives this really seamless sense of transition. The player's movement is just a lot cleaner. It's this really smooth organic movement through the space. Sí, esto es lo que se hizo en el original, ¿no? Y que lo han adaptado mucho mejor. Vale. Modo foto, mejorado. Modo muerte, modo permamuerte, es decir, si mueres se acabó. Un modo speedrun que lo estoy tapando, que se ve cuánto tiempo puedes acabar el juego. Lo ves aquí arriba, que pone prólogo. Customización de peajes. Hombre, se nota que esas cosas están guays. Galería de trofeos, bueno, de modelos. Modo de accesibilidad del de Last of Us 2 también lo han puesto en el de Last of Us Parte 1. Y un modo descriptivo de todo lo que ocurre en el juego, con un narrador. Hostia, eso es curro, ¿eh? Eso es curro. O sea, eso está currado, ¿eh? Las cosas como son. O sea, no solamente es mejorar el juego con gráficos y tal, hay algo más. Eso está claro. Eso está clarísimo. Y si alguien dice lo contrario, me miente. Wow, chaval. Madre mía. Sí que notas en el entorno. The rooftops overlooking the Capitol building, for example, like just the breath of fresh air when you go up there, and you just like you feel that sort of release in tension, and then to juxtapose that down in the tunnels in Wilds. Dice que lo nota en los tonos de los colores y todo eso, vamos, que es como más, que queda más claro, que queda mejor, joder. ¿Le han quitado nieve, vergüenza? No. Dice que también aporta el tema de las vibraciones ápticas y el audio 3D, que da una experiencia mucho más de emociones. Que puedes saber en qué punto te están, ¿no? Que con el sonido puedes saber dónde están y demás. Vamos, que una cosa que se han currado es el tema del sonido, ¿no? Ahí va. Having that two-part reaction of like hearing, turning, seeing, reacting, it just really heightens that sense. Hostia, en la parte de los motores de los cojones. Uf, eso es un coñazo. Now, with the PlayStation 5, the amount of control that developers have over the DualSense, it's really cool. Dice que el tema del control con el tema del DualSense ha mejorado, ¿no? Hombre, el gameplay se ve parecido, ¿eh? Gatillos adaptativos. Ay, como mola eso, ¿eh? El tema de los gatillos tengo que probarlo, tío, en este juego. Porque con el tema del arco tiene que molar un montón con Ellie. Sí, cuando estás apuntando y disparando. Sí, te están hablando del tema de los gatillos, que básicamente tiene esa característica, ¿no? De cuando notas el tema del disparo de la escopeta, del tema del... Dice que en el speaker, ¿no? También te vienen los audios, ¿no? De cuando recargas y demás, o sea que también tiene integración con el mando. Cuando hace el tema de la customización del arma, también suena en el speaker, ¿no? O lo notas en la vibración. Dice que tiene un montón de habilidades de ápticas en cualquier momento, en cuando saltas, cuando pegas. Vamos, que hay un trabajo también en la vibración áptica, toma por culo. What I personally absolutely adore is the way we can enhance
the really like quiet, subtle moments of gameplay. So it's Dice que lo que más le like gusta es when los Joel momentos goes in to pet the silenciosos del giraffe, juego. getting that Que little notas ahí las light touch vibraciones of the ápticas. haptics as he's Cuando, por petting ejemplo, the toca la giraffe. jirafa, ¿no? Ay, este momento es To me, buenísimo, ¿eh? that's the essence of The Last of Us. It's the high tension moments, it's the low tension moments, it's all of it feeling grounded. It's you're feeling immersed in this world. It's all about bringing you along with that story in as many ways as we can, and that's what the new technology on the PlayStation 5 is allowing. Hombre, se nota que hay cositas, ¿eh? Tengo ganas de jugarlo, ¿eh? Para daros también yo mi opinión, ¿sabes? Jury's still out. There's something special about that core experience of playing as Joel and Ellie on this journey. Dice Then to take that experience, bueno, básicamente really que es honor una it, gran experiencia, el viaje de Joel y keep the Ellie, authenticity of it. y llevarlo a una versión, pues no sé, definitiva, ¿no? Y como ellos siempre han querido con una buena consola, ¿no? Que la PS5. Technology, everything that allows us to make that experience better. Not Que hacer different, la experiencia mucho extremely mejor de la better. que fue. That's why to me this is the definitive way to play The Last of Us. Dice que para él esa es el motivo por el cual es la forma definitiva de jugar de Last of Us. Vale. A ver, por comentar muy rápidamente, porque esto es una reacción, ¿vale? Por dejarlo así, tengo que decir, por resumir, porque no quiero alargarlo mucho, creo, y reitero que creo que el gameplay es igual, cosa que me decepciona un poco. Aún así creo que hay un trabajo más allá de un remaster barra port. Llámalo remake, llámalo remaster también, pero no es un remaster de pasarlo al HD y ya está, sino que hay nuevos modelos, nueva iluminación, nuevos elementos, expresiones faciales, trabajo en el tema del mando, eso existe. ¿Que eso cuesta 80 euros? Yo creo que no. Yo creo que esto no se debe de vender a un precio de juego completo. Lo creo y lo reitero. ¿Que esto debería costar 20 o 30 euros como dice la gente? Lo siento, pero no. Yo creo que este juego hay un trabajo detrás y ese trabajo se tiene que pagar. ¿Cuánto se tiene que pagar? No tengo ni idea. Pero a precio completo no, pero tampoco a precio súper reducido como 20-30 euros dicen. 40, 50, 60, precio razonable viendo el trabajo que hay aquí. Es una mera opinión mía de lo poco que he visto, porque se ve que hay cosas, pero bueno, qué sé yo. Al menos aquí ya está expresada mi opinión. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Podéis decirme vuestra opinión en los comentarios. Y también pues veremos con el paso del tiempo, ¿vale? Porque esto lo estoy grabando justamente cuando se ha publicado, a las 2 de la madrugada. Veré con el paso del día de mañana pues una opinión un poco más trabajada, mirándolo un poquito más. Pero quiero al menos decirlo en frío, repito. Para mí es un remake, porque hay cosas que se han rehecho, de ahí la palabra remake. No creo que sea un port, no creo que sea un remaster, pero sí que creo que lo habían vendido como una cosa, sobre todo con el tema del gameplay, y creo que no es así, pero que sin embargo sí que hay trabajo detrás para que lógicamente pues me llame mucho la atención. Pero lo que creo que está echando mucho para atrás no es el trabajo hecho, no es el juego que se ha realizado, sino más bien es el precio. Dejad un like, suscribiros al canal, ya decid y pensad lo que queráis, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.